¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto tener aquí a Jimena Santolaya. Fuiste premio. Sí, el premio Mauricio Primero. Char es mi primer premio, pero Es tu soy la primer libro, Es ¿no? mi primer libro, sí. A ver, ¿cómo llegas de... Estudiaste Derecho, ¿no? Después Sí. te fuiste al CIDE a hacer investigación. Sí, Luego eres psicoterapeuta. sí. Bueno, ¿cómo llegas aquí? Eso es lo primero que te quiero preguntar. Ahorita voy a contar de qué es, no se preocupen, pero ¿cómo llegas aquí? Pues me gusta mucho leer, siempre me ha gustado escribir un poco, pero no me lo tomaba muy en serio, o más bien me sentía intimidada por lo que estaba leyendo, hasta que dije, ay, pues sí, me voy a atrever a escribir un pequeño cuento. Y después de haber leído una sentencia, la que se le dictó por genocidio a Ríos Montt. A Ríos Montt. Déjenme contarlo entonces rápido. Esta es una novela que sucede en el Guatemala de Ríos Montt hace, no quiero, 40 años ya. Exacto, terrible, ¿no? Fue a Ese inicios genocidio. de los 80. Exacto, inicios. Ok, entonces leíste aquella sentencia. Sí. Bien. Y pensé, ay, voy a escribir algo. Primero pensé un artículo, después un ensayo, después pensé, no, un cuento. Y escribí un primer cuento que tenía que ver con uno de los personajes de la novela, con el Dedos, o con Chinchilla, ya no sé cuál fue el primero. Y así me empecé a seguir hasta que ya tenía varias páginas escritas y pensé, bueno, ¿por qué no alargarlo un poco más? Pero me dices, iba yo a hacer un ensayo, iba a ser tal, porque hiciste investigación mucho tiempo. ¿Qué te llevó a convertirlo en ficción? ¿Cuál fue la decisión para hacerlo ficción? La verdad no sé exactamente qué pensé, pero siempre quise escribir, o sea, siempre admiré mucho a las personas que escriben ficción y siempre sentí que era algo muy alejado de mis posibilidades, como que no podía entrar por ahí, ¿no? Y yo puse escribiendo contratos, dije, no, La abogada, pues, sí, ¿no? sí, entonces yo decía... Que no es el lenguaje más agradable No, exactamente no, no. en la vida, el de los contratos, ¿no? Para nada. Entré a un taller literario con Beatriz Rivas y me mira. acuerdo de algunos comentarios de, es que escribes un poco como abogada, muy explicativo, como con puntos y así de, pasó esto en esta fecha y esto otro en esta otra fecha. Entonces como que sentí que no se me iba a dar la ficción, ¿Pero qué crees? pero después sí. Ahora, platícame un poco, porque la novela habla de los personajes en este mundo un poco terrible, ¿no? Es decir, Horroroso. horroroso, Sí. ¿no? ¿no? Los caiviles, las muertes, la violencia, el abandono. Eso debe haber sido, ¿no? ¿Cómo le entraste a eso? Es decir, porque no es fácil, ¿no? Hay escenas en este libro muy complicadas. Pues a lo mejor viene... Para los personajes, ¿eh? Sí. Tú lo resuelves muy bien, pero para los personajes. Pobres de mis personajes, sufren todos mucho. Pues creo que a lo mejor el haberme dedicado a dar terapia bastante tiempo, todavía tengo un par de pacientes, pero ya casi no doy terapia porque gano más como abogada. Yo creo que eso me acercó mucho a algunas situaciones de las que quería escribir, pero obviamente no iba a escribir de alguien a quien yo le estuviera dando terapia, ni tampoco me interesaba mucho escribir de mi historia personal. Siempre me ha interesado la historia de otras personas. Entonces, cuando me topé con esta historia de Guatemala reciente, pensé, ¿por qué no escribir algo sobre eso? Que tiene que ver con estrés postraumático, tiene que ver con mucha Que tiene que ver ansiedad. con tu otro oficio, eso es un poco a donde quería llegar, ¿no? Sí tiene que ver con personas de verdad, porque evidentemente está lleno de documentación, pero no se nota porque es una novela construida con personas. Sí, a mí me interesan mucho las personas reales, ¿no? Y la vida de las personas reales. No escribiría no ficción. Me gusta, ahora ya vi que sí se me da la ficción y me gusta, pero me gusta hablar de personas reales. Entonces, ahí fue como una manera de hablar de todo eso que sí he visto, aunque no he tenido pacientes que hayan sido sobrevivientes de un genocidio o de una dictadura así de violenta, pero sí creo que conozco lo que es sufrimiento cercano a de lo que hablo ahí. Cuando leíste aquella sentencia, porque me dices que todo empezó cuando leíste aquella sentencia, Sí.
¿Qué fue lo que más te impactó? Porque vivimos en un país donde también hemos visto cosas terribles y vivimos en un mundo de cosas terribles. ¿Qué fue cuando leíste esa sentencia? ¿Estabas en el CIDE en aquel entonces? Sí, estaba en el CIDE. Cuando leíste aquella sentencia después que reveló y descubrió tantas cosas, ¿qué fue lo que te hizo decir, uff, esto es? Pues hay varios testimonios en esa sentencia de personas que o sobrevivieron a masacres o que perdieron familiares en esas masacres. También personas que sobrevivieron. Por ejemplo, hubo una historia que a mí me impactó mucho de alguien que esperaba a su familiar y lo esperaba en la mesa, ya estaba todo puesto listo para comer y ya no lo pudo comer nunca. Eso a mí como que me impresionó mucho por cómo está platicado en esa sentencia. Yo no lo estoy platicando tan bien como está el testimonio, ¿no? Pero las palabras que usaba y la forma de decirlo, como esa pérdida y ese dolor, a mí me conmovió mucho. También me conmovió mucho testimonios sobre mujeres que habían sido violadas y que habían primero perdido a sus parejas o a sus familiares hombres, porque primero los mataban a ellos y a las mujeres las guardaban para violarlas o a lo mejor usarlas para limpieza o para cocinar, ese tipo de cosas. Entonces esos testimonios también me impactaron muchísimo. Fueron como las dos cosas que más me llamaron la atención en ese momento. Ya después otras cosas me impactaron más y me dolieron también mucho. A ver, escribir también es un ejercicio de aprendizaje. Y aunque hayas leído esos testimonios, ya hayas leído, y quiero suponer que leíste mucho más sobre esos terribles tiempos guatemaltecos, ¿qué aprendiste a la hora de hacerlo novela? ¿Qué aprendiste del terror, del dolor, del sufrimiento, de la bestialidad y también de la humanidad? Porque eso también está en esta novela. Supongo que también fue ese un proceso de aprendizaje cuando tus personajes hacían lo que tenían que hacer en ese mundo, ¿no? Sí, creo que a mí algo que me apasionaba cuando empecé a leer y a escribir esta novela era entender de dónde viene la crueldad o por qué alguien se portaría de esa manera con otro ser humano o con animales o con cualquier ser sintiente. Y quería como explorar si todo venía del mismo lugar o si había diferentes como perfiles de personas. Y a mí, por eso quise poner varios como victimarios. Sí, sí, porque quería aquí están. sí, quería que cada uno como representara algo distinto de cómo se puede llegar a ser tan cruel o tan deshumanizado. Creo que sí hay diferentes perfiles, ¿no? Hay personas que les gusta, hay personas que no les gusta necesariamente, hay personas que ya eran así y por eso están en esas instituciones haciendo ese tipo de trabajo, y hay otros que poco a poco van entrando y poco a poco pues terminan haciéndolo porque lo tenían que hacer. Que eso es lo que yo creo que hace que la novela sea un poco, no sea un poco, es lo que la convierte un poco en universal, porque esto sucede con los caiviles en Guatemala, con ese dictador en ese momento, pero de alguna manera refleja cosas que han sucedido en buena parte del mundo en algunos momentos y en ciertos momentos, ¿no? Sí, a lo mejor también me pregunto si no quise escribir sobre Guatemala porque no era México, y en México yo lo sentía demasiado cerca y a mí me empezaba a dar como un terror escribir de algo tan cercano. A lo mejor por eso escogí Guatemala, no lo sé, porque también Guatemala está muy cerca, ¿no? Y también Guatemala me duele, también su historia, pero sí, a lo mejor es algo por ahí. Bueno, eso se construye en la novela, es decir, estos personajes se vuelven universales en términos de que estas maldades y estos horrores y esta humanidad, porque también hay humanidad en la novela, ¿no? Sí. O sea, también hay otras cosas, digamos, ¿no? No solo es eso. Sí. Y eso es lo que construye. Ahora, es interesante, no sé, a lo mejor quise huir de esto, ¿no? Sí. ¿No? Demasiados vecinos, ¿no? Bueno, ahorita que dices también hay humanidad, uno de los personajes que más estimo, o bueno, no sé si estimo es la palabra, pero es Ocelote, que es un caibil, que también es terrible y es una persona que no quisiera conocer, no quisiera que fuera mi amigo. No lo invitaría yo a cenar a mi casa. No creo que lo invitaría a cenar a mi casa, pero siento que es una persona que tenía un lado muy sensible y un lado muy humano y que lo fue perdiendo, ¿no?
Entonces, sí, por supuesto que yo no quería ser como personajes caricaturizados donde fueran muy, muy, muy malos y otros muy, muy, muy buenos. Eso no existe, ¿no? No los hay, ¿eh? Creo que no, creo que no. Ok, ahora, alguien te dice, pues mételo a un premio. Paola Tinoco. Paola Tinoco, Sí. es una provocadora esa Paola Tinoco, la conozco, ¿eh? Cuidado, y te dijo, ¿por qué no lo pones en un premio? ¿No? Y de repente te dan este premio. Sí, yo le pedí. Primera novela. Sí. ¿Y? No, pues no lo podía creer. Estoy en shock todavía. Estoy muy, muy, muy nerviosa. No me esperaba que algo así sucediera. No me esperaba estar aquí contigo en una entrevista tampoco. Entonces ha sido como muy, muy lindo y muy emocionante, pero también ha sido un poco angustioso. De repente. ¿Por qué? Pues no sé, no sabía que ya tan rápido de pronto ya iba a estar la novela publicada y ha sido muy intenso y increíble. Estoy muy agradecida de ese reconocimiento, pero no me lo esperaba para nada. Y sí, soy una persona bastante tímida o privada o no sé cómo decirlo, entonces fue muy inesperado. A muchos de los que pasan en este programa, en estos 10 y pico de años que llevamos haciéndolo, les pregunto esto. Cuando estaba redactando y escribiendo y poniendo y enojándote con este párrafo y moviéndolo para acá y viendo ese personaje, ¿pensabas en qué lector te gustaría? ¿Pensabas en un lector que te gustaría que lo leyera? No, no. ¿Nunca pensaste en un lector? Sí pensé en un Sí lector, pensaste. pero ya como al final. Al final. Al final cuando revisé todo, ¿A quién se parece ese lector? a mí. Es siempre, yo compraría ese libro totalmente. Eso, me encanta, la respuesta me encanta, porque, ¿no? Es decir, a ti, Sí. tú comprarías este libro. 100%, 100%. O sea, yo sí, todo el tiempo que estuve trabajando en esta novela, estaba pensando en yo cómo quisiera que se desarrollara la historia, cómo quisiera que fueran los personajes, a mí que me gustaría. Porque a mí que me gustaría. Jimena, felicidades. Creo que todo el mundo tiene que ir, comprarla, leerla. Gracias a Paola Tinoco por su provocación para que estuviera aquí, a mi amiga Beatriz por haber tenido el taller. Y sé que lo más difícil es hacer la segunda, entonces no te voy a angustiar. Felicidades, Jimena. Muchas gracias, Gracias. por invitarme. Gracias.